Lección 4, por favor, página 16, hermanos. Página 16. El tema es cría a tu hijo. Cría a tu hijo. 4. Vamos de lleno. Introducción, página 16. La labor paternal continúa con la tarea bíblica de criar a nuestros hijos. Comencemos preguntando, al ver a nuestros hijos, pregúntese, ¿consideramos que van por buen camino para ser personas maduras? Pregúntese eso. Cuando veo a mis hijos, cuando veo a mi muchacho, cuando veo a mi pequeñita, cuando veo a mis hijos, ¿veo que van por buen camino para ser personas maduras? No que ya lo sean, pero van en camino. ¿Cómo es un hijo maduro? ¿Considero que estoy criando correctamente a mis hijos? Bueno, hermanos, pocos padres son conscientes de la importancia de criar a sus hijos, y algunos padres hemos reducido esta labor a la sencilla acción de darles comida, darles escuela y estudios. ¿Eso será toda la crianza de nuestros hijos, hermanos? ¿Eso será todo lo que nuestros hijos requieren? ¿Comida, escuela? No. Hay cosas más importantes. Y ahí hay otra pregunta mucho más interesante. Dice, ¿cómo saber si estoy criando como Dios me lo demanda? Y esa sería la pregunta, hermanos. ¿Cómo saber si estoy criando como Dios me lo demanda? Esta es la pregunta que vamos a responder en esta lección. ¿Quiere preguntarla conmigo? Leer esta pregunta juntos. Dice, ¿cómo saber si estoy criando como Dios me lo demanda? Vamos a contestar, hermanos, en todo este tiempo. Puede haber padres que están practicando una crianza defectuosa con sus hijos y no lo saben. O peor aún, no lo quieren reconocer, que ahí podríamos caber la mayoría. Por ello, necesitamos estudiar con humildad y sin prejuicios lo que Dios espera de nuestra crianza. Pues ningún padre creyente desea afectar el corazón de sus hijos, ¿cierto? No queremos. Esta importante labor de criar es exclusiva de los padres. Dios la ordena a nosotros. No podemos eludir, ignorar ni encargar a nadie más la labor de crianza, hermanos. No debemos. Aunque la época tecnológica e hiperconectada en que vivimos ha hecho que los hijos en gran parte estén siendo criados por la televisión, el celular, el internet, aún así la voz de Dios en su palabra nos sigue ordenando: cría a tus hijos. ¿Quién? Los padres. Los padres. Hermanos, tecnología se ha convertido en instrumento de crianza a los hijos. Cuidado, hermanos. ¿Quién está instruyendo? ¿Quién está criando a tus hijos? ¿YouTube? ¿Quién está criando a tus hijos? ¿El pollito pío pío y el tiburón bebé? ¿Y quién está criando a tus hijos? ¿Quién está criando? El celular está criando. Son malos criadores, ¿eh? Dios sigue ordenando en su palabra: cría a tus hijos. Somos los padres los únicos que debemos administrar la crianza a los hijos. Por ello debemos contestarnos sinceramente, hermanos. Contestémonos: ¿quién está realmente criando a nuestros hijos? ¿Quién? Como veremos en esta lección, la madurez, y palabra importante del día de hoy, hermanos, la madurez de nuestros hijos tiene que ver directamente con la crianza que les demos los padres. Vamos de lleno a la base bíblica. Son solo 3 versículos, vamos a aprovecharlos. Primeramente es Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, el texto que es base de este seminario, y que ahí vamos a encontrar la frase, el mandamiento de Dios a criar a nuestros hijos. Todos juntos, Efesios 6, versículo 4, hermanos. Fuerte dice la Biblia: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, fuerte, hermanos, y si ya se lo sabe, pues de memoria. Dice: excelente, hermanos, gracias. En este texto el apóstol Pablo se dirige a los padres.
a ambos padres, por eso la palabra padres. Y dice que les da un mandamiento: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego les dice otro mandamiento positivo: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vea este texto tan sencillo como lo siguiente, 3 partes. El versículo nos dice qué no debo hacer, qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Así de fácil está el texto. ¿Qué no debo hacer? Provocarlos a ira. ¿Qué debo hacer? Criarlos. ¿Cómo debo hacerlo? En disciplina y amonestación del Señor. Así de fácil es este texto y va dirigido a los padres. ¿Qué no deben hacer los padres? No deben provocarlos a ira. ¿Qué sí deben hacer los padres? Deben criarlos. ¿Cómo deben hacerlo? En disciplina y amonestación del Señor, que vamos a ocupar otras lecciones especialmente para esas últimas palabras. Así que, hermanos, ahí está la palabra bíblica criar, sino criados. Ahora, solamente un punto importante, lo vamos a ver más adelante. Dice el texto: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, O sea, la idea es: no los provoques, en lugar de ello, críalos. Es la idea. No hagas esto, en lugar, haz esto. ¿Sí? Es la idea de Pablo: no los provoques a ira, en lugar de provocarlos a ira, críalos correctamente. Colosenses 3:21, hermanos, adelantito por favor. Colosenses 3:21 es el pasaje paralelo. Un pasaje paralelo quiere decir que es las mismas palabras, el mismo principio, la misma ocasión, pero en diferente libro o en diferente carta de lo que se dice. Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice todos juntos: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una vez más dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Análisis, hermanos, análisis. ¿Cómo decía en Efesios? No provoquéis. ¿Cómo dice acá? No exasperéis. La idea es la misma, la vamos a ver, pero la idea es la misma. Usted entiende bien lo que es exasperar, entendemos bien lo que es provocar a ira. Entonces la idea es exactamente la misma, pero aquí en Colosenses dice no exasperéis a vuestros hijos, y nos da un dato más: para que no se desalienten. En otras palabras, el mandamiento en negativo que está dando la Biblia, no provocar a ira, es algo que en los hijos puede producir desaliento. Note esas palabras, hermanos. Note cómo Pablo está diciendo: no los exasperes, porque eso trae consecuencias. Y, hermanos, una mala crianza trae consecuencias a largo plazo, de por vida y en todas las áreas. Así que no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vayamos a Lucas 2:52, hermanos. Que usted dirá: ¿qué tiene que ver? ¿Por qué vamos hasta allá? Porque vamos a ver el ejemplo bíblico de la crianza. Y vamos a ver el mejor ejemplo de la crianza del precioso Señor Jesucristo, que en Lucas 2:52, último versículo del capítulo, nos dice cómo fue criado Jesucristo. Todos juntos, dice 2:52 de Lucas: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una vez más, hermanos, ahora ustedes, dice: gracias, hermanos. Vamos a tener ese texto más adelante en la mente y también en nuestro estudio. Pero dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, y podríamos entender, y en gracia para con los hombres. 4 cosas que vemos ahí. Esta es la manera en que el Señor Jesucristo creció. Esta es la manera en que el Señor Jesucristo fue criado, creciendo en esas áreas que están ahí descritas. Es nuestro ejemplo. Ese texto está allí para que veamos cómo es una crianza, cómo es crecer a un hijo y en qué tenemos que poner atención en su vida en cuanto a crianza se refiere. Investigando, hermanos, como lo hacemos para preparar los temas, fíjese que no hay mucha cosa, mucho material, mucha investigación, no hay mucho que se diga respecto a la palabra crianza. Y yo veo que es una palabra en la Biblia muy rica, ahorita lo vamos a ver.
Y quiero que ustedes se lleven eso en su corazón. Volvamos a nuestras notas, ya vimos la base bíblica, estos 3 textos, donde se nos menciona criar, donde se nos menciona no exasperar, no provocar, y se nos da el ejemplo del Señor Jesucristo en su crecimiento. Ahora vamos a ver nuestro primer punto de esta lección y vamos a entrar comentando lo que no debemos hacer. Provocarlos a ira, ahí quítenle la S. Lo que no debemos hacer. Provocarlos a ira. Es lo primero que dice el apóstol: no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Ya lo notó? Lo que no debemos hacer, provocarlos a ira. Dice nuestras notas: antes del mandamiento de criar a los hijos, Dios antepone una cláusula negativa. ¿La leen conmigo? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Estamos repitiendo, hermanos, porque esta frase es importante, ¿sí? O dicho de otra manera, como dice Colosenses, no exasperéis a vuestros hijos. Estas frases señalan una acción que los padres que enoja, irrita, frustra o desalienta o causa amargura en los hijos. Repito eso. Estas frases señalan una acción de los padres que enoja, irrita, frustra, desalienta o causa amargura en los hijos. Hay cosas y actitudes que los padres hacemos y que causan un daño en nuestros hijos, lo cual nos impide criarlos correctamente. Esto quiere decir que una buena crianza de nuestra parte solo se llevará a cabo si primeramente cuidamos de no estar provocando o exasperando a nuestros hijos. Vamos a entrar con eso primero, hermanos. ¿Qué es esto de provocar a ira para no hacerlo? ¿Sí? Porque la idea es esta, míreme. Antes de que Pablo diga cría a tus hijos, antes de eso, primero nos dice no hagas esto. Entonces, el orden que la Biblia lo da es lo mejor. Analicemos primero qué es provocarlos a ira y después vemos qué es criar correctamente, porque no se puede criar si los estamos provocando a ira. Empecemos, letra A. ¿A qué ira se refiere? ¿A qué ira se refiere? Bueno, paso esto rápido. Número 1, no es el enojo de los hijos causado por una prohibición o límite que les pongamos. Pues no. Esto es normal, los hijos se van a enojar si les pones límites. Los hijos comúnmente se enojarán con nuestras reglas. Esta no es la ira que debemos evitar. Cuidado, hermanos, porque algunos, no es que yo no le pongo reglas a mis hijos. ¿Por qué? Porque se enojan. Y la Biblia dice no los provoques a ira. No se refiere a esta ira, Cuidado, no se refiere a esta ira. Número 2, ahí, página 17. Número 2, estamos tratando de entender a qué ira se refiere. Número 2, no es la ira causada por aplicar autoridad sobre ellos, tampoco. Cuando exigimos obediencia de los hijos, puede que ellos se enojen, pero no es a esto a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice no provoquéis a ira. Y tercero, no es el enojo producido por un castigo, porque sí, a veces los hijos se enojan momentáneamente cuando los castigamos. Esto también es normal, pero a eso no se refiere, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere? Tan importante es que se lo subrayé, ¿verdad? ¿Está subrayado? Sí. Léanlo conmigo, por favor. Dice: lo que Dios realmente está prohibiendo a los padres es que cometamos ofensas, abusos y faltas que causen desaliento y frustración en los hijos. Léalo otra vez conmigo, analícelo, medítelo. Esto es provocar a ira a nuestros hijos. Dice: lo que Dios realmente está prohibiendo a los padres es que cometamos ofensas, abusos y faltas que causen desaliento y frustración. Miren, hermanos, hay errores nuestros que desalientan a los hijos. Hay errores nuestros que desinflan a nuestros hijos. Hay errores nuestros que le quitan el ánimo a nuestros hijos. Realmente la palabra ahí que usa Pablo para decir exasperar o provocar a ira quiere decir quitarle las ganas, quitarle la pasión por hacer las cosas. Y hay pecados nuestros, hermanos, errores de crianza que le quitamos a los hijos el deseo de obedecer.
Le quitamos a los hijos las ganas de ser un buen hijo por nuestros errores. Entonces, esos errores nuestros es a lo que Pablo se refiere cuando dice: no provoquéis a ira, no exasperes aquellas faltas, ofensas y abusos nuestros que hacen que nuestros hijos se desalienten, se frustren, no quieran seguir adelante obedeciendo porque algo nosotros les hemos causado frustración. Dice nuestras notas: cuando un padre es injusto o abusivo, el hijo simplemente pierde el deseo de hacer lo correcto. Cualquier cosa que cause que nuestros hijos reaccionen con desaliento y les quitemos las ganas de obedecer, eso es provocarlos a ira. A ver, hermanos, ¿quedó claro lo que es provocar a ira? Es cuando un pecado nuestro los desalienta, los frustra, les quita las ganas de obedecer, los dañamos con eso. Leámoslo por tercera ocasión. Es lo subrayado, hermanos. Dice: lo que Dios realmente está prohibiendo a los padres es que cometamos ofensas, abusos y faltas que causen desaliento y frustración en los hijos. Ahora, letra B, ya vimos a qué ira se refiere. Ahora, letra B, formas de provocar esta ira. Existen muchas maneras de cometer este error de crianza. A continuación, 18 maneras comunes en que los padres frustramos a nuestros hijos y que debemos evitar al criarlos. Agárrese bien de su silla. Esto va a ir, hermanos, muy rápido. No se va a comentar, no se va a explicar, solo se va a leer. Reléalos en casa. Son 18 maneras comunes en que los padres provocamos a ira a los hijos. Número 1, léanlo lo negrito, por favor. Dice: tener un carácter voluble. Proverbios habla de que no debemos ser como veletas. Santiago dice que no seamos de doble ánimo. Nuestra propia inestabilidad emocional causada por mala relación con Dios daña a los hijos. O sea, cuando eres bien voluble, cuando eres un padre veleta, que el hijo no sabe cómo vas a reaccionar, ese carácter voluble provoca ira a los hijos. Número 2, léanlo por favor. No admitir nuestros errores. No debemos aparentar ser perfectos, padres perfectos ante nuestros hijos, sino humildes. Nuestro orgullo, ¿qué? Desalienta a los hijos, hermanos. Cuando un padre es orgulloso, no, aquí yo no me equivoqué, tú estás mal, yo soy aquí el papá, tú hiciste mal, yo no me equivoqué. Y sabes que sí te equivocaste, pídele perdón, sé humilde. No admitir nuestros errores desalienta a los hijos. El orgullo paterno aplasta a los hijos, hermanos, los aplasta, y Dios resiste a los soberbios. Número 3, la hipocresía. Padres que dicen una cosa y hacen otra. Pocas cosas irritan tanto a un hijo como un padre hipócrita. Ellos nos conocen tal cual somos y no podemos engañarlos. Cuando no concuerda lo que digo con lo que hago, ellos verán y les irritará, pero hará algo más. Les enseñará a vivir igual, porque padre hipócrita cría hijos hipócritas. Número 4, este es el más extenso. ¿Por qué será? Padres iracundos. Padres iracundos. ¿Provoca eso ira a los hijos? Sí. ¿Los desalienta? Sí. ¿Los exaspera? ¿Los frustra? Por supuesto. Leo, hermanos. Padres iracundos. Esta es la forma más común para desalentar a los hijos. Los padres que se enojan por el mínimo detalle y descargan sus frustraciones en los hijos causa daños emocionales en ellos. Si causan daños si bien como padres nos enojaremos en casa, es cierto, nos enojaremos, ese enojo no debe controlarnos, ni llevarnos ¿a qué? A pecar. El enojo pecaminoso de los padres afecta la crianza de los hijos, con consecuencias en el carácter, en la personalidad y hasta en la salud del hijo, hermanos. Mire, véame un momento, el padre iracundo, sobre todo el padre iracundo causa muchos problemas en los hijos, no solo emocionales, no solo físicos, no solo psicológicos. ¿Saben qué, hermanos? Un padre iracundo puede causar hasta enfermedades psiquiátricas en los hijos. Psiquiátricas. Por un padre iracundo que descargaba su ira en sus hijos,
Eso causa mucho daño hasta en la salud de los hijos. Así de grave es este problema de ser un padre iracundo. Continúo. Hay veces que la ira en el hogar se disfraza con hostilidad, cansancio, irritabilidad, estrés, incomprensión, frustración de los padres, pero en el fondo es ira que está dañando el hogar. Hay que reconocer que si somos padre o madre que batalla con el enojo, estamos imprimiendo huellas en los hijos que difícilmente se borrarán, y que aún en su vida matrimonial las secuelas seguirán presentes. Tristemente, si usted tuvo un padre así, sabe de lo que le estoy hablando. A ver, hermanos, si usted tuvo un padre así, iracundo, que batallaba con la ira, usted sabe de lo que estoy hablando. O una madre iracunda, usted sabe de lo que estamos hablando aquí, cómo eso afecta hasta cuando vamos a nuestro propio matrimonio, familia y hogar. Usted me va a entender esas secuelas. Hay secuelas. Solo una vida en transformación por Dios y controlada por el Espíritu Santo puede vencer la ira que tanto daña a nuestros hijos. ¿Cómo vencer la ira? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado como la ira. Número 5, ¿qué más provoca ira en los hijos? Fuerte, hermanos. Léaselo usted completo, está chiquito, dice. Negligencia, cuando no cuidas bien a tus hijos, no les das lo necesario. Negligencia, no los cuidas bien. Eso los hace sentir menospreciados. Número 6, mandamientos humillantes. Dar órdenes con tosquedad, aspereza o creer que son nuestros siervos. A ver, chico, órale, vente, ¿qué haces? Vente para acá, aquí, ¿verdad? Y a veces así queremos tratar a los hijos. Eso es mandamientos humillantes que provocan a ira a nuestros hijos. Número 7, ofensas verbales. No solo groserías, sino también ofensas indirectas, críticas, frases irónicas, exageraciones y hasta mentiras. No sirves para nada, nunca haces lo correcto, ¿verdad, hermanos? ¿Así le hablamos a nuestros hijos? ¿O solo pasa en las novelas? ¿O nuestra casa es una novela? Pasa, hermanos, ¿no? Llegamos a decirle esas cosas a nuestros hijos. Eres un inútil, no sirves para esto, ya te lo he repetido 1000 veces. Mentirosa tú, mamá, no se lo has dicho 1000 veces, ni las llevas contadas, le estás exagerando. ¿Sabes qué provoca eso a tus hijos? ¿Qué provoca, hermanos? Ira, desaliento, frustración en los hijos, les quitas las ganas de obedecerte. Hermanos, esto subestima a los hijos y les desalienta profundamente. Número 8, los que tenemos 2 o más hijos en casa. 8, favoritismo. Cuando exaltamos las cualidades de un hijo y no del otro, como en Génesis 25, Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Produce problemas matrimoniales, rivalidad entre hermanos, pleitos que tardan en reconciliarse. Cada hijo es diferente, ámelos y críelos en sabiduría y temor de Dios, pero no con favoritismo. El favoritismo causa ira en los hijos. Número 9, léalo por favor, anímese, dice. Adelante. Hemos hablado un poquito de la sobreprotección o protección excesiva. Eso también desalienta a los hijos. Cuando los protegemos de más, cuando no los dejamos ir madurando, cuando no les exponemos a los peligros normales de la vida para que ellos aprendan y crezcan y maduren. La protección excesiva también los provoca a ira, los desalienta. Por eso debemos criarlos, protegerlos, no conforme a mis emociones, sino conforme a la palabra de Dios dice. Número 10, presión extremista, presión sobre los hijos. Exigir que sean excelentes alumnos, que sean exitosos, que sean lo que les digo y se conviertan en lo que yo digo. O eres médico o no vales nada. Eso desalienta a los hijos, los provoca ira, ¿sí? Los desalienta. Número 11, castigar de forma incorrecta o en público. Hay que borrarle la S. Castigar de forma incorrecta o en público. Hay castigos que humillan, ¿sí o no, hermanos? Lo que está ahí entre paréntesis, ¿a poco no es humillante?
que lo hagas con tu hijo, en público o en privado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes harían eso? ¿O cuántos de ustedes lo han hecho? Eso es castigar de forma incorrecta. El castigo a los hijos nunca debe de ser en público. Esto ya me estoy adelantando a 3 clases de noviembre. El castigo nunca debe ser público ni en forma desmedida. Esto los desalienta. Número 12, culparlos sin razón. O sea, hacerlos sentir responsables de algo que ellos no hicieron ni intervinieron, ¿verdad? Es que por tu culpa tu mamá es así. ¿Y el hijo qué culpa tiene, verdad? Es que por tu culpa en la casa esto y lo otro, y el niño pues no tiene nada más, estamos culpando sin razón. Número 13, gritos. La Biblia habla de la gritería, gritos. Atención, la gritería es como el enojo. Enciende una candela en el hogar que es muy difícil apagar y que se extenderá a las familias de las generaciones próximas. Gritar no es signo de autoridad, ni de fuerza, ni de razón. Es signo de pecado. Deje de gritar. Ayer hablábamos de la autoridad, hermanos, y se me olvidó decir, aquí está ahora, que la autoridad no es que el que más grita gana. El gritar en el hogar no te da autoridad. De hecho, la autoridad no se aplica con gritos. El gritar es una manera de provocarlos a ira. La autoridad tiene que ser en amor y en quietud, pero los gritos no, hermanos. Los gritos no. A veces hay casas, hogares donde el que más grita es el que gana. Y de eso no se trata. La gritería es un pecado. Deje de gritar. 14. Actuar como tiranos. Imposiciones no bíblicas, machismo o feminismo, amenazas, autoritarismo, despotismo, etcétera. Y ahí, hermanos, yo nada más quisiera decir algo respecto a amenazas. Los hijos no deben ser criados con amenazas. Si le vas a castigar, castígalo, pero no lo amenaces. A nosotros nos gusta que los hijos obedezcan con la pura amenaza, pero la Biblia no nos manda a amenazar, nos manda a castigar. Eso, hermanos, es un poquito contradictorio. Nosotros lo vamos a ver en noviembre, pero nosotros estamos acostumbrados a, no, si lo vuelves a hacer te voy a dar. Te voy a contar hasta 5. Te voy a contar hasta 10. Una más y ahora sí te doy. ¿Y qué estamos enseñándole al niño? Estamos enseñándole que hay un periodo de tolerancia y que después, cuando me haces enojar, viene la disciplina. Eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es: quebrantas la regla, eres disciplinado. No hay necesidad de amenazar. La amenaza sale sobrando. Si merece el castigo, dáselo. No retrases el castigo. La Biblia dice que no detengas el castigo a tu hijo si en verdad lo amas. Así que, hermanos, amenazar a los hijos es una herramienta muy utilizada por los padres cristianos, y déjenme decirle que es una de las más frecuentes maneras de provocarlos a ira. No los amenaces. Si haces esto, te voy a quitar tu juguete. Mejor enséñale: mira, hijo, no hagas esto porque no le agrada a Dios, y si lo haces te va a venir consecuencias, te vas a caer, vas a causar un daño en la casa. Enséñale, no lo amenaces. La amenaza de nada ayuda. Enséñale. Y si ya le enseñaste y rompe la regla, castígalo. Castígalo, ¿sí? Yo nunca he oído a Dios diciéndome: llevas una, Arturo, llevas 2, llevas 3. Ahora sí. Dios no es así. Dios no es así, hermanos. No seamos tampoco. La amenaza no ayuda, es provocarlos a ira. Siguiente. Número 15, no reconocer cuando hacen lo bueno. Aquí es lo opuesto, ¿verdad? No reconocer cuando hacen lo bueno. Si hacen bien los hijos y no les estimulamos por ello, ellos se desalientan. Dios nos estimula y bendice la obediencia de sus hijos. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? A ver, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que estimulamos a nuestros hijos porque hicieron algo bueno? ¿Cuántos le premiaron, aunque sea con algo chiquito, de que pasaron el año ahora de pandemia en la escuela? ¿Cuántos aunque hayan pasado con 6.8 o 6 de panzazo, cuántos le reconocieron? Ay, hijo, pasaste, qué bueno. Esta noche cenamos tacos al pastor para celebrarte, ¿verdad? Miren, somos buenos para castigar la desobediencia, pero cuando obedecen y hacen lo correcto, debemos también estimularles con algo que ellos les ayude
a seguir obedeciendo, ¿sí? Así Dios lo hace, Dios nos estimula. Número 16, avergonzarles delante de otros, denigrar o menospreciarles por defectos físicos, falta de habilidades o exponiendo sus errores y puntos débiles. Oh, pues esta chamaca, ¿cómo ve, pastor? Esta chamaca, estoy exagerando, 20 años y todavía no sabe lavar su ropa. A ver, pastor, dígame si eso está bien. Y estás avergonzando a la hija, a la nieta, delante de personas que no tenemos nada que ver, ¿verdad? Y si uno que está ahí, uno se sonroja, imagínate qué sentirá el corazoncito de tu niño o de tu nietecito. A veces creemos que la humillación hace más efecto que la crianza. No. La humillación los desalienta, la instrucción los estimula a obedecer. Así que no debemos humillar a nuestros hijos por sus faltas ni delante de otras personas. Eso los desalienta. Número 17, castigándolos para satisfacer a otros. Esto es común, hermanos, déjenme explicarlo. Número 17, castigándolos para satisfacer a otros. Por ejemplo, con familiares, con amigos o aún entre el propio matrimonio. Pasa mucho con matrimonios mixtos, donde es padrastro y mamá y padrastro o viceversa. Y entonces la mamá castiga mucho al hijo para complacer al padrastro o viceversa. Y ni siquiera tiene que ser padrastro. A veces el matrimonio está peleado y para vengarse uno del otro castiga al hijo. No sé si me explico. Yo lo he sentido, no sé ustedes. Estoy molesto con mi esposa y como estoy viendo que la niña ahí está y está molestando o algo, la voy a castigar para que le dé problemas a la mamá. O sea, me vengo de mi esposa castigando a mi hija. Es algo que pasa acá adentro, no sé por qué, pero así lo hacemos y está mal. Eso los desalienta, los exaspera, los deja sin ganas de obedecer, los frustra. Y número 18 y último, hermanos, comparándolos con otros en desfavor suyo. Eso siembra coraje y amargura en su corazón. O sea, cuando los comparamos, mira hijo, mira, ve al hijo del hermano Henry, mira, ve cómo es inteligente. ¿Y tú qué pasó? Mira, ve al hijo, a la hija de la hermana. ¿Y tú por qué no eres así? ¿Qué te pasa? ¿Eres atrasada o qué? Y entonces empezamos a comparar en desfavor de nuestros hijos y eso daña, desalienta, frustra mucho a nuestros hijos. Así que, hermanos, aquí hay 18 maneras en que quizá hemos provocado a ira y debemos evitarlo. Ponga esta lista en su corazón y pídale a Dios en oración: Dios, ayúdame a no cometer estas cosas. Como desde el martes les vengo diciendo, hermanos, no nos hagamos puritanos. No, Dios me libre, jamás he hecho nada de eso. Eso quizá la hermana Nelly, pero yo no. Y miren, hermanos, lo digo porque me conozco y los conozco. Y si a veces somos así, nada de eso he cometido, pastor, nada. No, hermano, entonces pasa a dar tú el seminario o no vengas, ¿verdad? Seamos humildes, hemos caído, hermanos, hemos caído. Yo sí, por esto cuando lo preparo son primero pedradas para mí y después se las paso. Pero hemos caído, hermanos, hemos caído. Pongamos esto en oración y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a no provocar a mis hijos con estas actitudes mías. ¿Sabe qué? En esta crianza, con esto, lo que vemos es que el problema, una vez más, no son los hijos, somos nosotros y nuestro carácter. Página siguiente, por favor, hermanos. Si hay dudas respecto a esto, al final podremos hablarlo. Página 18. Como vemos, existen formas tanto violentas como sutiles de frustrar y desalentar y exasperar a nuestros hijos, quitándoles el deseo de obedecer y hacer lo correcto. El principal obstáculo para criar bien a los hijos llega a ser nuestro propio carácter. Sí, hermanos. Nuestro carácter es el principal obstáculo para criar bien a nuestros hijos. Por eso nuestro carácter no transformado. Por eso es necesario, con la ayuda de Dios, ir quitando esos pecados nuestros e ir sustituyendo con buenas actitudes y formas equilibradas y bíblicas de criar a nuestros hijos. Hermanos, el problema siempre o casi siempre somos nosotros, no son los niños, no es el ambiente, somos nosotros. Nuestro carácter no transformado, nuestras actitudes todavía carnales, nuestra inmadurez espiritual hace que nosotros tengamos esas actitudes que dañan a nuestros hijos. Empecemos con nosotros, hermanos, si queremos criar hijos.
Empecemos con nuestro carácter si queremos criar hijos. El problema no son ellos. El problema inicia con nosotros y nuestro carácter, que debemos dejar en manos de Dios para ser transformado. Número 2, ya vimos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, provocarlos a ira. Y ahora vamos a ver lo que sí debemos hacer. ¿Qué es, hermanos? Criarlos con amor. Criarlos con amor. Inmediatamente después que la Biblia ordena no provocar a ira, nos dice, sino criadlos. Ánimo, hermano, ánimo. Me ayuda mucho cuando responde, lee y todo, me ayuda mucho. Releo. Inmediatamente después que la Biblia ordena no provocar a ira, nos dice, sino criadlos. Esto quiere decir que en lugar de provocarles a ira, les criemos con amor. La crianza debe ser llevada con amor, no con ira. Debemos sustituir la ira por el amor. La crianza no es con ira, la crianza es con amor. Letra A, empecemos a analizar eso. El significado de criar. Esto me encanta, hermanos. El significado de criar me ayuda mucho a entender, me clarifica mucho. ¿Qué es criar? Bueno, la palabra griega que en este texto de Efesios 6:4 se traduce criar, es la palabra griega ektrefo. Ahí lo puso mal, echándole la culpa a la computadora, ¿verdad? Pero es ektrefo con PH, es PHO, ahí le borró la H. Ektrefo, PHO, ektrefo, que simplemente significa llevar a la madurez total. Ektrefo, llevar a la madurez total. Llevar a la madurez total. ¿Va haciendo sentido esto, hermanos? ¿Qué es criar? A ver, otra vez, ¿qué es criar? Llevar a nuestros hijos a la madurez total, en donde trefo significa hacer madurar, es lo que significa, hacer madurar, llevar a la madurez. Pero el prefijo ek es un prefijo que intensifica lo que se está diciendo. Hace más fuerte lo intensifica. Es como si dijera, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino en su lugar criadlos con mucho amor. Es el énfasis que hace la palabra ektrefo con ese prefijo ek. Críalos, llévalos a la madurez con amor. Dice a continuación, conlleva la idea de nutrir o sustentar al hijo en todas las áreas de su vida para que se desarrolle y sea maduro. Hermanos queridos, la crianza de los hijos se trata de hacerlos madurar, de ayudarles a madurar, de hacer que nuestros hijos maduren, y no solo maduren, sino lo hagan en todas las áreas de su vida. Vamos a penetrar más en esto, hermanos. Dicen nuestras notas. Por lo tanto, criar a nuestros hijos bíblicamente es llevarlos a la madurez que Dios quiere que ellos tengan. Es nutrirles el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu para que desarrollen madurez en todas estas áreas. La crianza de hijos es la carrera de llevar de la mano a los hijos para que ellos maduren en todo sentido. Y en esa carrera los entrenadores somos los padres. Hermanos, yo quiero aclarar bien este sentido. Criar, aquí me faltó la R, no me dijeron. Criar bíblicamente quiere decir llevar a la madurez a nuestros hijos en todas las áreas de su vida. La palabra en sí, criar, ektrefo, que usa la palabra de Dios, se traduce a veces sustentar, o como aquí criar, y tiene la idea de nutrir, de alimentar cada área de la vida de nuestro hijo. Nosotros a veces usamos criar solamente para la comida. Pero la palabra criar de la Biblia significa llevar a la madurez en todas las áreas de la vida del niño. Por eso, hermanos, esa labor es nuestra. Nuestra labor es hacer madurar a nuestros hijos. Esa es la crianza, hermanos, bíblica. Hacer madurar a nuestros hijos.
Ay, pastor, déjanos la más difícil. Sí, hermanos. La crianza de los hijos es ayudarles a que ellos maduren. Dios nos los entrega como inmaduros. ¿Cómo tenemos que entregárselos? Maduros. Esa es la crianza paternal. Hacer madurar a mis hijos. Hacer madurar a mis hijos. Vayamos más al fondo. Dice nuestras notas: este mandato a criar hijos tiene dos implicaciones. Número uno, los hijos son inmaduros. Esto es obvio. Los hijos son inmaduros. Esta es una realidad obvia. Sus hijos, mis hijas son inmaduras. Y segunda implicación, los hijos no maduran solos. Ay, hermanos, qué obvio, pero qué sabio es la Biblia. Los hijos son inmaduros. Y en segundo, los hijos no maduran solos. Por eso Dios los pone en un hogar con padres. La crianza es ayudarlos a alcanzar esta madurez en todas las áreas, y por eso los ha puesto en tus manos. No van a madurar solos. El tiempo no los hace madurar. El simple hecho de que avancen, su cuerpecito crezca y sus huesos se estiren, no da por sentado que ellos madurarán. ¿Ha conocido adultos inmaduros? Dice, oye, ese chavo no madura, tiene 35 y ve, ¿qué le pasa a ese chavo, verdad? Ya están codeando, ¿verdad? Tú. A veces, muchachones de 28, de 25, todavía con una mentalidad inmadura. Y ahorita vamos a ver lo que es madurez. Pero hay hijos muy inmaduros, hermanos. Quizá usted y yo fuimos uno de ellos. Yo siempre le digo a los muchachos, cuando yo me casé no era lo suficientemente maduro. Y no estoy hablando de que tienes que ser súper maduro para casarte, pero sí por lo menos avanzar algo. Pero yo reconozco que en muchas áreas yo no era nada maduro. En algunas áreas no era nada maduro al momento de casarme. Por eso luego vienen los trancazos. Pero a mí nadie me dio un seminario para padres, así que usted lo puede aprovechar ahora. La crianza a los hijos es hacerlos madurar. Y mira, hermanos, los hijos son inmaduros. No tiene que decir amén. Dios ya dice que es así. Y en segundo, los hijos no maduran solos. Dice nuestras notas: el tiempo no hace madurar. Ojo, hermanos, la Biblia no dice, y vosotros padres, dejad que pase el tiempo para que maduren. No, dice, críalos, madúralos. Dejarlos solos a los hijos es dejarlos a que los golpes de la vida les den algo de madurez, pero no la correcta ni la suficiente. Que ahí estamos varios de nosotros. ¿Cómo maduramos si nuestros padres no nos hicieron madurar? Los trancazos de la vida, ¿no, hermanos? Pero eso nos hicieron medio madurar, y no siempre de la forma correcta. No siempre de la forma correcta. Por eso Dios nos pone en las manos a los hijos para ayudarles en esa madurez. Pero ¿qué es madurez? Y esto, hermanos, todavía me gusta más porque a mí me ayuda mucho. Ojalá les sirva también. ¿Qué es madurez? Madurez a la luz de la Biblia. Madurez, para ver a qué tenemos que llegar. Madurez es la capacidad de actuar responsablemente ante cada situación de la vida dependiendo de Dios. Madurez es la capacidad de actuar responsablemente ante cada situación de la vida dependiendo de Dios. En otras palabras, un hijo maduro es aquel que va a saber responder ante cualquier circunstancia. El hijo que va a saber cómo responder, cómo dar la cara, cómo hacerse responsable de sus errores, cómo enfrentar sus batallas, cómo enfrentar sus problemas matrimoniales, cómo ayudar a sus hijos, que ya sabe dar la cara, que no va a ir, oye mamá, ¿me prestas que no me alcanzó la quincena? ¿Verdad? Sino que es alguien que ya da la cara, ya por sí mismo, que es maduro, que ha alcanzado la altura de que sabe y puede responder ante las necesidades, dificultades, diferentes situaciones de la vida por sí solo, de manera responsable, sin pedir ayuda de papá y de mamá. Eso es un hijo maduro, con madurez. Leamos otra vez esta definición, hermanos. Ahorita les digo de dónde sale. Dice, madurez es la capacidad de actuar responsablemente ante cada situación de la vida dependiendo de Dios. Esa es la madurez. A veces los hijos se creen maduros porque ya trabajan, ganan dólares y pueden rentarse un cuarto. Ya soy independiente y maduro. No, lo único que tienes es que eres un chiquito con dinero. Es lo único. Pero no eres maduro.
Eres un chiquito con dinero. Y obviamente con dinero puedes hacer muchas cosas, pero no significa que ya seas maduro. Hermanos, ahí está un gran problema de los que ya son papás de jóvenes, que cuando estás permitiendo ya a tu hijo, a tu hija tener noviazgos y es un hijo todavía inmaduro, lo estás poniendo a merced de caer en pecado, de cometer un error, de dañar su vida y hasta de echar a perder su futuro, porque estás todavía tratando con un hijo inmaduro. Los hijos creen que ya porque, les repito, tienen 18, 20, ya están del otro lado, ya. Y la verdad es que no, hermanos, no es así. Eso lo vemos porque son todavía incapaces de responder ante las situaciones de la vida por sí solos, por sí solos. Hagamos este ejercicio mental. Los que ya tienen hijos jóvenes, a ver, porque siento que me he enfocado mucho en los de pequeñitos, pero a ver, los que son papás de jóvenes, levanten su mano. Los papás de jóvenes, papás de jóvenes. Si tú murieras, ya te maté, ¿verdad? Si tú murieras, tu hijo joven o tu señorita jovencita ya podría sobrevivir por sí misma bien. Que dijera, si yo me fuera, este muchachón la haría. A ver, piénsalo, no me digas. Tu muchachona, tu muchachón, si tú te murieras y se quedara solo, sin papá, sin mamá, la haría y saldría adelante bien por el camino honesto, por lo derecho, saldría bien. Sí, miren, si a veces los dejan un rato en la casa y regresan y hacen de la casa un muladar, hermanos, ¿verdad? Imagínate si los dejaras ya vivir solos. Ahí es donde radica la importancia de hacerlos madurar. Es lo que Dios nos está encomendando, hacer madurar a nuestros hijos. Miren, leo lo que dice y les doy el ejemplo. Los hijos son maduros cuando se desarrollan al punto de responder con valentía, firmeza, fe, responsabilidad, diligencia, honradez, etcétera. Incluso si tú como padre ya no estás presente. A ver, otra vez, papás de jóvenes, si te murieras, tu hijo sería valiente, un joven de fe, un joven que firme, un joven que vendría a los cultos, un joven responsable, un joven que ya no estás tú, pero se sigue parando a las 7 de la mañana. Ya no estás tú, pero se sigue parando a leer su Biblia. Ya no estás tú, pero se baña sin que le digan. A ver, ¿tendríamos esos muchachos? Vaya, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que el jovenazo le sale vello en el pecho, pero no es maduro. No es maduro. Y eso es lo que Dios nos está mandando a los. Ya bajó el ánimo. A los, no al tiempo, a los padres. Los padres debemos criar a nuestros. ¿De dónde yo extraigo, aparte de otros principios bíblicos, pero hoy se los traigo de forma gráfica? ¿De dónde extraigo esto de la madurez de esta forma, hermanos? De David. David es un jovencito en la Biblia que, cuando era jovencito, que junto con Daniel, sus amigos, y junto con José, representan la madurez en la juventud. Vaya, qué ejemplo de estos jovenazos. Ellos sí. ¿Dónde estaba David cuando va allá al campo de guerra y se encuentra con el ejército filisteo, el ejército de Israel y el filisteo ofendiendo al Dios de sus padres? ¿Se acuerdan, hermanos, la porción en primer libro de Samuel? Y dice la Biblia que entonces David escuchó y dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién va a hacer algo? ¿Y quién levantaba la mano? Eran como nosotros, ¿verdad? Pues ahí tú, ¿verdad? Ahí tú, ahí tú. Y en fin, no hicieron nada. ¿Quién actuó? ¿Saúl? Miren, hermanos, ¿quién actuó con madurez? David. ¿Por qué actuó con madurez? Porque estuvo a la altura de las circunstancias, supo responder con valentía, responsabilidad, fe, dependiendo de quién, de Dios. ¿Ve cómo está la definición que acabamos de leer? David supo responder y está a la altura de la situación frente a Goliat. Y escucha esto, hermano, lo que más a mí me emociona: su papá no estaba allí. Su papá no estaba allí. Su papá no le dijo, vamos hijo, tú puedes, ahora,
échate al grande. Órale. Su papá le dijo, vete y entrega estos alimentos a tus hijos, checa cómo están y tráeme informes. Pero David era un hombre maduro, a la altura de las circunstancias, que sabía dar la cara y responder responsablemente con valentía, fe, dependiendo de Dios. ¿Y qué hizo, hermanos? Entre ceja y ceja le clavó la piedra al gigante. Un joven maduro. Papi no estaba allí. Papi no le dijo, vente chiquita, te voy a comprar una espada nueva y se la vas a enterrar al gigantón. Yo te voy a dar, vas a ver. Ni espada necesitó. Un joven maduro. ¿Sería tu hijo como David? ¿Es ya tu hijo como David cuando tú no estás? Esta es la madurez que los padres debemos perseguir por medio de la crianza. Por tanto, hermanos, no se trata solo de tener un hijo sano, sino de criar un hijo maduro en todo sentido. Ahí nos gozamos, ¿no? Gracias a Dios porque mi hijo está sano. Gracias a Dios porque mi hija está sana. Gracias a Dios porque tengo un hijo sano. Animémonos también un día a decir, gracias a Dios porque tengo un hijo maduro. Doy la gloria a Dios por ello. Qué bueno que esté sano, pero es más importante que sea maduro en todo sentido. Lo cual no es tarea de la vida, ni del tiempo, ni de nadie más que de los padres. Cerramos con la letra B, hermanos, las áreas de madurez, y esto ya es más práctico. Las áreas de madurez. Los padres nutren a los hijos en todo sentido. En nuestras manos está que ellos sean hijos nutridos o desnutridos en su carácter y vida. Por ello la Biblia nos dice claramente las áreas en las que debemos trabajar en su crianza para asegurarnos que los estamos desarrollando en cada una y formar un hijo lo más maduro posible para Dios. Estas áreas están definidas en el ejemplo del desarrollo y crecimiento de nuestro modelo máximo, el Señor Jesucristo. Siguiente página 19, 4 áreas, hermanos. Nuestros hijos necesitan ser llevados a la madurez en 4 áreas. 4 áreas. Son las mismas áreas en las que el Señor Jesucristo creció y maduró y nos da el modelo y ejemplo para nosotros y nuestros hijos. 4 áreas para madurar tus hijos. Número 1, en sabiduría. ¿No dice así el texto? ¿Cómo dice? A ver, acuérdese. Y el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, hermanos, ahí nos está diciendo la Biblia en qué debe crecer y madurar un hijo. Número 1, en sabiduría. Anote, podemos llamarle madurez intelectual. Ahí cuando la Biblia habla de que Jesús crecía en sabiduría, se refiere a madurez intelectual. Ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Los padres debemos criar a nuestros hijos en lo intelectual, proveyéndoles de toda la información y el conocimiento intelectual que necesitan para la vida, conocimiento útil para la vida. Ellos no nacen sabiendo todas las cosas. Deben ser alimentados en su mente para que desarrollen su intelecto. Esta enseñanza es progresiva e incluye asuntos como buenos modales, higiene, lávate los dientes, etcétera, valores, responsabilidad, peligros, no hagas eso, hijo, no hagas lo otro, no hagas información, cuidados, consecuencias, etcétera. Cabe señalar que en esta área, hermanos, la escuela hace una labor necesaria, pero es tarea de los padres educar a sus hijos. Pregunto, ¿está promoviendo el desarrollo mental de sus hijos? Si le está dando demasiadas imágenes en video, en película, en tele, en pantallas, en celulares, eso, hermanos, trunca su madurez intelectual. Ya está comprobado ya. Si no lo hemos oído antes porque estamos cegados a eso. Pero las pantallas en exceso, hermanos, dañan acá. Dañan nuestra capacidad de retención. Dañan nuestra capacidad de atención. Daña nuestra capacidad de tolerar un discurso largo como una predicación. Por eso es fácil dormirte, porque estás acostumbrado a las pantallas, a que un clic te manda a otro lugar, a que ves un video mientras haces otra cosa. Y cuando se trata de un monólogo, dices, uy, mejor lo veo por YouTube. Entonces, el exceso de pantallas a nuestros hijos les está truncando su madurez intelectual. A veces decimos, la marihuana mata neuronas. El exceso de tecnología también. También.
Esta enseñanza, ya lo leí, está promoviendo el desarrollo mental de sus hijos. Esta es la primera área, hermanos, vamos a anotarla, es en sabiduría, pero vamos a llamarle ¿cómo? ¿Madurez qué? Madurez intelectual. No tarea de la escuela, sino es tarea tuya. Llevar a tus hijos a la madurez intelectual. Número 2, la Biblia dice que Jesucristo crecía en estatura. Podemos llamarle a esto madurez física. Madurez física. Y esta es la que quizá más atendemos, pero no es la única. Madurez física. Dice, podemos llamarle madurez física. Se refiere al crecimiento y salud del cuerpo. Hay padres desinteresados en esto, hermanos, desinteresados que le dan a sus hijos Maruchan, y cuando no es Maruchan, Nisi, cuando no es Nisi, pizza food del Oxxo, cuando es pizza food del Oxxo, ya cuando dices, oh, mi mamá se lució, frijoles en lata, ¿verdad? Ahí está mi hijo bien criado. Atención, hermanos, hay padres tan desinteresados en esto, lo cual es notable en la precaria alimentación saludable que le dan a sus hijos. Yo me pregunto, si así alimentan el cuerpo de sus hijos, ¿cómo estarán nutriendo su mente y su alma esos papás? ¿Cómo lo estarán haciendo? Para madurar físicamente, nuestros hijos necesitan que les alimentemos ¿cómo? Sanamente, una dieta equilibrada y procurar un descanso suficiente, así como actividad física con nuestros hijos. También implica proveerles servicios de salud y medicamentos cuando lo requieren. Un hijo alto y gordito no siempre es el sano. Un hijo alto y gordito no siempre es el sano, precisamente. Dios nos da en su palabra la dieta perfecta para alimentarnos con equilibrio. Nos la da en 1 Timoteo 4, 3 y 4, luego la lee. Ahí está la dieta divina, la dieta para los hijos de Dios. Tercero, hermano, luego la lee porque ahorita se va a distraer. Número 3, debemos hacer madurar a nuestros hijos en gracia para con Dios. Y aquí sí, hermanos, a esto le llamamos madurez espiritual. Madurez espiritual. Vea cómo va, hermanos. Madurez intelectual, madurez física, madurez espiritual. ¿Qué es madurez intelectual? Desarrollo de sus conocimientos mentales, que aprenda lo necesario, la información útil para su vida. Madurez física, que esté sano, equilibrado y atendido en su salud, con equilibrio. Y madurez espiritual, vamos a leer a qué se refiere. Número 3, se le llama en gracia para con Dios. Podemos llamarle madurez espiritual. Dice, dar de comer y llevar a la escuela a los hijos es solo una parte. Ellos también necesitan ser nutridos espiritualmente y crecer en ello. Los responsables de la vida espiritual de los hijos son los padres. La iglesia solo colabora, y eso ha quedado claro por el Ministerio de Educación Cristiana en nuestra iglesia, solo colabora y asiste a los padres en esta labor, pero no los sustituye. Nuestros hijos necesitan, conocer a Dios, ser salvos, amar a Dios, confiar en Él y crecer a semejanza de Cristo. ¿Quién les va a enseñar todo eso? Pues Deuteronomio 6:6, 7, 4:9 y 6:7 y otros más dicen que los padres. Entonces, la madurez espiritual va por parte de los padres. Y si uno de los dos no es cristiano, pues por el padre cristiano, el que sí lo es, sí se puede con la ayuda de Dios. Miren, hermanos, abra su corazón a esto. No esperemos hijos espirituales si nosotros no somos espirituales. No esperemos hijos consagrados si nosotros no lo somos. No esperemos hijos fieles si nosotros somos infieles. No esperemos hijos que aman a Dios si nosotros no lo estamos amando. No, lo que a veces pasa es que, bueno, soy cristiano, pero estoy medio consagrado, medio espiritual. Pues tu hijo no te va a superar nunca. Somos responsables de su madurez espiritual. Somos responsables de su vida y madurez espiritual. Y en cuarto lugar y último, hermanos, gracia para con los hombres. Así dice el versículo: crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. A esto se le llama la madurez social. Madurez social, no de red social, madurez social.
Se trata de madurez social. Leamos. Nuestros hijos deben ser criados para saber desenvolverse como seres sociales, que conviven con otros, que maduren al punto de poder relacionarse con sus iguales de forma sana que glorifique a Dios, que sepan interactuar formando relaciones sanas y comunicarse con otros. Atención, mis hermanos. La timidez en extremo, hijos retraídos, hijos inseguros al hablar, hijos temerosos y de problemas para ser amigos son claros ejemplos de hijos inválidos o inmaduros en esta área social. ¿Quién fue el responsable? Los padres criamos en esta área cuando formamos una buena relación estrecha con ellos y les infundimos, ahí viene, qué precioso, seguridad, confianza, valor, sentido de pertenencia y un ambiente de amor. Cuando te agarras a tu chamaquito, a tu jovencito y dices, hijo, yo siempre te voy a amar, siempre voy a estar contigo y tú eres importante para mí, tú eres de esta familia y nunca te vamos a dejar. Palabras que les repitas, no cada Navidad, palabras que les repitas continuamente, que les den valor, que les den sentido de pertenencia, que digan, sí, cierto, tengo una familia, que les dé la seguridad de que nunca te vas a ir. Porque a veces hasta hay padres que cuando regañan, ya me voy a ir, ya me están colmando, una más y me les voy. Pobre niño, ¿en qué incertidumbre vive? En la incertidumbre de que en cualquier momento papá o mamá se vaya y ellos se van a quedar solos. Entonces eso, hermanos, en vez de ayudar a la crianza, los perjudica. Les estás dando inseguridad. Necesitamos transmitirles confianza. Vamos, hijo, si puedes, Dios te ayuda, yo estoy contigo. Si necesitas ayuda, pídeme, aquí estoy para ti. Dale valor a tus hijos, hazles sentir que pertenecen a ese hogar y dales un ambiente de amor. De esa manera los niños crecen y maduran en el área social. Mira, hermanos, lo que pasa a veces con algún problema acá, cualquiera de esos, ¿verdad? Ahorita pensándolo bien, cualquiera, un problema intelectual, el niño no aprende, un problema físico, el niño no crece o siempre está enfermo, ¿sí? Un problema espiritual, mi hijo no sé si es salvo, un problema social, no convive, es inseguro, es demasiado tímido. Miren esto, hermanos, ojalá caiga sobre buen terreno. Los padres, yo también, caemos en el error de decir, a ver, problema, ¿qué medicina necesitan? ¿Qué especialista necesitan? En vez de agarrar los lentes y dirigirlos hacia uno mismo. En vez de decir, a ver, espérate, momento. A ver, yo creo en la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Yo soy creyente, ¿no? A ver, la Biblia dice que debemos creer. O sea, en algo fallé, ¿no? En algo fallé. En algo debí haber, algo no hice. Y miren, hermanos, los papás somos muy buenos para esto. Cuando viene el problema, ya tenemos el asunto encima y ya tenemos el problema de los hijos encima. No nos gusta que nos digan el problema, nos gusta que nos digan ¿qué? La solución. Pero es que la solución comienza con reconocer el problema, confesarlo y arrepentirte, porque el origen estuvo en ti. Como padre, no hiciste bien tu labor de crianza en algún aspecto, en algún tiempo. Está bien, no te diste cuenta, fue un pecado. No por eso pierdes tu salvación. Pero por favor, confiésalo, arrepiéntete y comienza a hacer las cosas para Dios bien, para que tus hijos puedan ser beneficiados. Sin embargo, hermanos, simplemente error, problema con los hijos, ¿verdad? Sentimos ya la bola de nieve encima. ¿Qué medicina? ¿Qué doctor? ¿Qué especialista? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué psicólogo? ¿Cuál es el problema? Cúrenlo. En vez de decir, a ver, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Me arrepiento, confieso y ahora, ¿qué voy a hacer? Esa es, hermanos, la labor paternal que nos toca hacer y que con la ayuda de Dios es posible. Cerremos, hermanos. Letra C. ¿Cómo dice la letra C? La importancia de criar a nuestros hijos. Dice, si la crianza es una labor de nutrir a los hijos, entonces hay hijos que pueden llegar a ser adultos desnutridos o inmaduros. Por favor, oiga esto. Lo cual les afectará en toda su vida. ¿Dónde estuvo el origen de este problema? En la crianza defectuosa de los padres.
Muchos jóvenes están enfrentando el mundo de forma inmadura, cometiendo errores en su inmadurez, siendo flojos, irresponsables, enamoradizos o desviándose a perversiones sexuales, porque los padres nunca les guiamos a la madurez en cada área de su vida con una crianza bíblica. Hermanos, comprendamos, mantenerlos es una cosa, criarlos es otra. Mantener a los hijos es una cosa, criarlos es otra. Es muy triste, dice la última página 20, es muy triste cuando los hijos salen de casa para casarse y lo que entregamos en el altar son hijos inmaduros, hijos de mami, desnutridos en áreas de su vida e impreparados para enfrentar los grandes retos que les vendrán. Hermanos, ¿sí o no? A veces ya están bien orgullosos, ¿verdad? Casando al hijo, a la hija, y al mes de casados, oiga, suegra, no le enseñó a su hija ni a hacer un frijol con puerco, suegra querida. O viceversa, ¿verdad? Oiga, suegro, ¿su hijo siempre se paraba a las 11? Ahí está ya con tu traje, casándote y todo, y tus papás ahí bien orgullosos, mi hijo, ¿verdad? Y luego a los pocos días o semanas brota la inmadurez con los que los entregaste en el altar. ¿Qué entregaste? Entregaste unos hijos verdes. Verdes. Y ¿saben qué, hermanos? Mucha razón tienen los yernos y las yernas de reclamarnos. Mucha razón tienen, porque se originó en nosotros. Oiga, suegro, ¿en casa su hijo sí se bañaba antes? ¿O será nada más de ahora que nos casamos? ¿Verdad? Dígame, suegro, por favor. Y ahí las navidades, ¿sí o no, hermano? Las navidades se vuelven balconazos, ¿verdad? Ahí, a ver, suegra, a ver, ¿cómo era? A ver, y ahí, por eso entiendo, con razón. ¿Por qué, hermanos? Porque entregamos en el altar muchachones, pero inmaduros. Hijos de mami, desnutridos en áreas de su vida e impreparados para enfrentar los grandes retos que les vendrán. Y el matrimonio es un grandísimo reto, que los papás tendríamos que estar bien al tanto de criarlos bien hasta ese punto. Decir, ya la vida les enseñará a mis hijos como me enseñó a mí. Esa es una postura paternal muy orgullosa, muy orgullosa. Somos puestos para hacer madurar a nuestros hijos y acompañarlos de cerca en esta labor. Lo que creímos, creo que ya me hacen falta lentes, hermano. Lo que criemos mientras están con nosotros será lo que ellos llevarán a sus futuras familias. Cierre el último párrafo conmigo, hermanos, del tema. Dice: criar hijos es una labor de tiempo completo. Que nuestra meta sea la de llevar a nuestros hijos a la madurez en estas 4 áreas. Y que cuando los despidamos de casa y les presentemos al altar, no entreguemos hijos inmaduros, sino que podamos estar seguros que hicimos un buen trabajo para Dios. Conclusión: la crianza de los hijos es hacerlos madurar. Si ellos son inmaduros, será demostración de una carencia en nuestra labor como padres. Cuando no estamos criando a nuestros hijos, Satanás, el mundo y su propia carne se encargará de llenarles el corazón, mente y alma de porquerías que les corromperán. Solo tenemos una oportunidad para criar a nuestros hijos, una, y después de esto se van. Aprovechemos ese tiempo y nutramos su ser con ternura, paciencia y amor de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es tan exacta y es tan clara, Señor. Estos principios son sencillos pero complicados para nosotros por nuestros propios errores, Señor. Ayúdanos a digerirlos, ayúdanos a asimilarlos y ayúdanos a ponerlos por obra. Te pido que me bendigas a mí, a mis hermanos. Necesitamos de esto, necesitamos corregir nuestra crianza. Perdónanos cuando hemos provocado a ira y ayúdanos, Señor, a llevar a nuestros hijos a la madurez, no empezando desde los 12 o 13 años, sino desde que son pequeños. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que les enseñemos a que dependan de ti, no a ser independientes, sino a que dependan de ti, Señor.
Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos madurez en el área intelectual, física, espiritual y social. Señor, si hubiera alguien aquí que necesita pedirte perdón porque ha fallado en parte de la crianza a sus hijos, yo te ruego que tú lleves a ese corazón a humillarse en tu presencia, a solas como matrimonio, y pedir tu ayuda y confesar su pecado y nombrarlo por nombre y confesarlo a ti y arrepentirse, y después comenzar ahora sí a construir sobre tu palabra. Te pido, Señor, que hagas esto. Padre, oro, Dios, que tú muevas los corazones nuestros. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdanos a que esto no solamente nos traiga claridad a la mente, sino que nos lleve a tomar decisiones en nuestra casa, en nuestra familia y con nuestros hijos. Oramos por esto, Señor, y pido que tu palabra y estas sencillas frases, una palabra de la Biblia, criar, nos enseña tanto. Haz que impacte nuestros corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.